Muy bien, voy a comenzar a grabar para que tengamos evidencia de esta sesión. Muy bien. Bueno, pues ya está. Entonces, les dejo acá la liga para que sean tan amables de registrarse si les es posible y pues dejar ahí constancia de su asistencia. Pues vamos a comenzar. Un gusto reencontrarme con muchos de ustedes. Hacía tiempo que no nos veíamos. Recuerdo muy bien sus nombres, sus caras. Un placer que nos veamos por acá. Espero que quienes sigan yendo al campus pues puedan saludarme, pueda yo saludarlos en algún momento que nos encontremos, ¿vale? Pues comenzamos, ¿les parece? Comenzamos. Muy bien. Cualquier situación que no escuchen o algo, por favor avísenme y tomo cartas en el asunto. Pues comenzamos. Eh, Nuestro tema es psicopatología y como ustedes y yo sabemos bien, pues es un tema extensísimo, ¿no? Quisiera comenzar rápido hablando un poco, reflexionando con ustedes acerca de la salud y la enfermedad. Como bien sabemos, son dos referentes meramente teóricos, la salud y la enfermedad, porque no hay una persona en el mundo que tenga total salud ni que tenga total patología. Entonces, en realidad, eh, más bien es una especie de, déjenme, les pongo otra vez la liga, gracias. Pero ahí está, creo que no estaba completa. Ahora sí, gracias. La salud y la patología son dos referentes meramente teóricos, pero todos nos encontramos en algún punto entre estos dos extremos, en un continuo, ¿verdad? Nos encontramos en algún punto cuyos extremos son la salud y la enfermedad, la salud y la patología. Hay un continuo y todos nos situamos ahí y nos vamos moviendo. Es un continuo dinámico, la salud y la patología son un continuo dinámico, ¿verdad? Eh, en realidad, todos nos hallamos en algún punto entre estos dos extremos y nos vamos moviendo en cada momento, en cada día, hacia uno o hacia otro. A veces estamos más tristes, a veces menos tristes, más ansiosos, menos ansiosos, y entonces nos movemos en este continuo. Sin embargo, con fines de estudio, de tratamientos, en fin, se han diseñado pues ciertos criterios para determinar cuándo una persona se ha movido más hacia la patología en este continuo y se ha mantenido ahí mucho tiempo, tanto que ha estado sufriendo. Y a eso le llamamos trastorno mental o padecimiento mental, ¿no? Justo a este momento en el que una persona se ha quedado durante X tiempo muy cerca de este extremo de la patología, no totalmente, pero muy cerca, y está sufriendo. Eh, Hay muchas maneras, como bien sabemos, de entender el fenómeno de la salud y la patología mental. Hay distintos modelos, distintos enfoques. El humanismo ve la patología, la salud de una manera particular, tan es así que ni siquiera le llama patología, ¿no? Como bien sabemos, en el humanismo no se habla de patologías, más bien se habla de bloqueos, etcétera. Eh, ya no se diga en la psicología transpersonal, ¿no? Más todavía. Pero para otros modelos, pues sí, sí, el término patología es muy útil, muy descriptivo, ¿no? El psicoanálisis y sobre todo la psiquiatría, ¿no? La medicina, en fin. El cognitivo conductual tampoco le encanta el término patología, aunque bien que puede sustentarse en el DSM y en varios manuales, cada modelo tiene su forma particular de entender el fenómeno de la salud y la patología mental. Yo hablaré más bien en términos del DSM-5, que es como un referente básico para nosotros. Y en otro momento, en otra ocasión, si ustedes lo desean, podríamos hacer alguna reflexión, algún encuentro para hablar de un enfoque en particular, ¿no?
cómo lo ve el psicoanálisis particularmente, cómo lo ve el humanismo gestal particularmente, cómo lo ve la terapia cognitivo-conductual, el modelo cognitivo-conductual. Podríamos hacer otra serie de sesiones para abordar desde un enfoque particular. Por ahora, en estos encuentros hablaremos de psicopatología y salud mental en términos del DSM-5, que es como la base de la cual partimos para muchas cosas, ¿no? Muy bien, y como ustedes y yo sabemos, pues el DSM, en su versión 5 ahora, es pues un librote, es una categorización de trastornos mentales, pero también contiene estadística, estudios acerca de cada uno de estos trastornos, ¿no? Habla de la descripción general del trastorno, los criterios diagnósticos, pero también habla de todo esto que se ha estudiado acerca de ese trastorno, la etiología, las causas que se han encontrado, eh, el curso que suele tomar este trastorno, la terapéutica inclusive un poco, ¿no? Que se ha visto que suele ser eficiente ante estos trastornos, y la estadística, ¿no? Con qué frecuencia se presenta en tal o cual población, de qué edad, etcétera, etcétera. Es un libro, pues, muy extenso, como todos sabemos, y que describe muchas cosas. En el DSM están contenidas categorías de trastornos, ¿no? Grupos de trastornos para facilitar su estudio. Será imposible hablar aquí de cada categoría, de cada trastorno de ese manual, de ese libro, así que yo me abocaré, si ustedes me lo permiten, a hablar de los padecimientos más frecuentes, más comunes que encontramos en la clínica, ¿no? En el día a día. Hablaré un poco de mi experiencia profesional, pero también de la experiencia de algunos colegas con los que yo platico, con los que hablo, de mi equipo de psicólogos, psicólogas, de profesores míos, de colegas, de todos los enfoques, trastornos que hemos visto como más frecuentes en nuestro consultorio. Hablaré de esos. Habrá otros que no tocaremos porque no nos da el tiempo, la vida, pero bueno, podrían merecer también algún análisis. ¿Cuáles son esos? Yo me quedé pensando, ¿cuáles son esos trastornos que podríamos abordar acá? Porque son los más frecuentes en el consultorio. Y por supuesto que no es una pregunta difícil. En realidad, inmediatamente vienen a mi cabeza, pues, los trastornos de ansiedad, ¿verdad? Los trastornos ansiosos, los trastornos del estado de ánimo, particularmente la depresión mayor y menor, ¿no? Hoy vemos que muchísimas personas estamos en estados ansiosos fuertes, grandes, graves, que dificultan nuestra vida, nuestra socialización, nuestra propia concepción de nosotros mismos, nuestra identidad, en fin. También vemos muchas personas con depresión, con tristeza, en fin. Y entonces, pues esos serían unos, pero no solamente eso, los trastornos ansiosos y los del estado de ánimo. Hay otros más que son muy frecuentes y podría hablar justo de los trastornos de la personalidad, que cada vez se conocen más, se entienden mejor y se pueden tratar de manera más eficiente, aunque sigue siendo complicado, pero se van desarrollando cada vez mejores terapéuticas para ellos. Trastornos bien complejos, graves y que representan un reto muy grande para la clínica, ¿no? Son también muy frecuentes, lamentablemente, los de personalidad. Los de alimentación, bueno, no se diga, por distintas razones que ya hablaremos, pues se van presentando no solo en mujeres, en varones también, los trastornos de alimentación. La anorexia nerviosa, que es, a mi entender, el más grave de todos, pero también otros, ¿no? Trastorno por atracón, que hoy está en el DSM-5, en el 4 no estaba y en el 5 aparece, se incluye trastorno por atracón, ¿no? Esto de comer en cantidades enormes en un poco tiempo, más de lo que el cuerpo necesita, en fin.
trastornos de alimentación. Trastornos sexuales, que hay dos categorías, trastornos de la respuesta sexual y trastornos parafílicos. Hablaremos de eso también en su momento. Y a mi entender, los trastornos que tienen que ver con consumo de sustancias, ¿no? He elegido todas estas categorías de trastornos para platicar con ustedes. Es mi propuesta para esta serie de sesiones, porque me parece que son los más frecuentes, ¿no? En mi experiencia profesional son los que he encontrado con mayor recurrencia, pero también en la experiencia de profesionales con los que yo he hablado y con los que sigo hablando, son los casos que más vemos, ¿no? Entonces, les planteo esta propuesta, hablar de estos trastornos. Habrá muchos otros, pero me parece que estos son los más frecuentes. Y justo quisiera comenzar con los trastornos por consumo de sustancias, con las adicciones, ¿no? La próxima semana hablaremos de otra categoría de trastornos. Yo quisiera comenzar hoy, primera sesión, hablando de las adicciones, porque son un conjunto de trastornos bien severos, bien frecuentes y que muchas veces suelen pasar desapercibidos en las manifestaciones culturales, o sea, se normalizan, pues, ¿no? Se piensa que beber así, consumir esto, consumir aquello de esta manera es normal, que no es un problema, que no es un trastorno, y entonces como sociedad vamos reforzando estas dinámicas, ¿vale? Quisiera comenzar por ahí y vamos a ir reflexionando juntos. Les pondré algunos casos, si me lo permiten, y podremos charlar sobre ellos y analizarlos. Muy bien, ¿vale? ¿Comenzamos? ¿Listos? ¿Listas? Después de esta breve intro. Sí, profe. Bien. Listísimos. Sí, profe. Comenzamos hablando de las adicciones. La palabra adicción me parece que describe todo el trastorno. Es una palabra fuerte, poderosa, contundente, porque es muy descriptiva del trastorno. Solemos pensar que adicción significa no dicción. A, sin dicción, habla. Sin dicción, sin habla, sin capacidad de hablar, sin capacidad de expresión. Esta es una tergiversación, en realidad no es así. Adicción no significa eso, no significa sin capacidad de expresión. Podría ser, pero no ese es el significado. Adicción viene en realidad del latín addictus, de la palabra addictus, latín addictus, que significa esclavitud. Adicción viene del latín addictus, que significa esclavitud. Adicción es esclavitud. Me parece que es muy poderosa la palabra. El nombre del trastorno describe el trastorno, porque es verdad, ¿están de acuerdo? Una persona que padece una adicción es una persona que ha quedado sumergida en una esclavitud muy incapacitante, terrible, como cualquier esclavitud, ¿verdad? Una persona con una adicción tiene un grillete, no en la pierna, no en el cuello, no en el brazo, que ya sería terrible, sino en su mente, en su cerebro, en su espíritu, en lo más profundo de su ser, porque las adicciones van dejando a la persona sin voluntad, sin capacidad de decidir, sin capacidad de funcionar, sin capacidad de regularse. Van robándole su humanidad, su espíritu, su esencia, poco a poco y a veces muy rápido. Hay un montón de adicciones. Adicción, así como la estamos definiendo, como una esclavitud, puede ser pues aquella a los videojuegos, ¿verdad? A los juegos de video, videojuegos en general,
Podemos ver personas de todas edades, pero sobre todo adolescentes, que pasan horas y horas y horas frente al ordenador, al aparato, a la pantalla, y que no pueden despegarse, separarse de ahí, ¿verdad? Puede ser adicción al sexo, puede ser adicción a las apuestas, a la adrenalina, ¿no? Quien está todo el tiempo en prácticas muy riesgosas porque eso le genera mucha adrenalina y siente mucho placer, aunque le genere mucho malestar, en fin. Pero me voy a abocar a las adicciones a sustancias, particularmente las adicciones a sustancias, a las llamadas drogas, ¿verdad? Y bien, pues, ¿qué es una droga? Pues es cualquier sustancia que tiene la capacidad, que tiene el potencial de entrar al sistema nervioso central y alterar su funcionamiento. Las drogas, todas, tienen algo que se llama sustancia activa. No todo lo que contiene esa droga es sustancia activa, tiene muchos componentes, pero esa sustancia activa justo es esta que tiene el poder de cruzar la barrera hematoencefálica, la que protege al cerebro, cruzarla y alterar los circuitos neuronales, ¿verdad? Em, las drogas tienen el poder de engañar al cerebro para que éste haga cosas que no haría normalmente o no de esa forma. Debemos entender que, primero, para que esto pase, pues tiene que haber una posibilidad de engaño. Las drogas engañan al cerebro con químicos porque nuestro cerebro mismo es químicos. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso en general, pero particularmente el cerebro, es una fábrica de químicos. Se han descubierto varias decenas de estos químicos llamados neurotransmisores, que según donde estén son neurotransmisores o son hormonas, pues, pero son químicos y que tienen funciones específicas. Neurotransmisores, químicos. Hay muchos, decenas que se han estudiado, se han encontrado y se han estudiado, como la adrenalina, noradrenalina, endorfina, serotonina, etcétera, 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 ¿no? Hay muchos, varias decenas. Dopamina, y se han ido descubriendo las funciones que tiene cada uno de estos neurotransmisores. Estos químicos tienen cada uno varias funciones, ¿verdad? Cuando el cerebro libera estos químicos, pasan distintas cosas. Los neurotransmisores son mensajeros, llevan una señal, un mensaje a todo el sistema, ¿no? Para decirle algo, que pase algo. Así que estamos en peligro, bajo algún peligro importante, pues el sistema nervioso segrega adrenalina y esta adrenalina lo que hace es justo preparar a todo el organismo para hacer frente a esa amenaza o huir o luchar o lo que sea. Y entonces todo el organismo recibe la señal y empieza toda la respuesta fisiológica, emocional, psicológica para luchar o para huir. En fin, la adrenalina. Y así hay un químico muy poderoso en nuestro cerebro que se llama GABA, y que es para calmar, para sedar, para relajar. Cuando ya es hora de dormir, pues el cerebro produce GABA y entonces se va apagando todo. Y nos vamos relajando, bostezamos, el ritmo cardíaco baja, los músculos, todo va llegando a este letargo para poder dormir. Cuando comemos, tenemos hambre y comemos, por ejemplo, se produce otro químico que se llama dopamina, que es el químico del placer. Nuestro cerebro segrega este químico y experimentamos un estado de placer intenso como una recompensa, ¿no? Se le llama este químico de la recompensa, el neurotransmisor de la recompensa. Nuestro cerebro lo usa para dar placer
y lo usa cuando hacemos cosas que son buenas para el organismo o para la especie. Comer cuando necesitamos comer, tenemos hambre, estamos en una situación que nos hacen falta nutrientes y comemos, se produce entonces dopamina y sentimos placer y ahí está la recompensa por haber comido. O tomamos agua, o estamos muy cansados, el cuerpo ya no aguanta ese cansancio, nos acostamos tantito y sentimos mucho placer. Es la recompensa para decirnos que está muy bien eso que hacemos. Cuando tenemos relaciones sexuales también se libera mucha dopamina porque tener relaciones sexuales haría que la especie se siga reproduciendo. Entonces es la recompensa. En fin, el organismo, el sistema nervioso central utiliza dopamina para dar placer, para recompensar al organismo ante estas situaciones que son buenas para el individuo o para la especie. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con las adicciones? Pues todo, porque las drogas, cualquier droga que ustedes quieran, alcohol, que es la droga más utilizada, porque es una droga legal, al final de cuentas, el alcohol es una droga, porque tiene este poder que dije. El alcohol es una droga porque tiene una sustancia activa, el etanol, que entra al cuerpo y hace esto en el cerebro, engaña al cerebro. El alcohol, la marihuana, la cocaína, el fentanilo, los hongos alucinógenos, el LSD, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera de drogas. Todas, cuando entran al organismo por la vía que sea, por la boca, ¿no? Oral, por la nariz, ya sea esnifada como polvo o como gas, con los inhalables que se hacen gas y entran por la nariz, ¿no? O la cocaína que en polvo se esnifa y entra a la nariz, o inyectada o fumada como humo, o hay muchas maneras, ¿no? Podría pasar una lista larga aquí de las formas en que se puede consumir una droga y entra al cuerpo. Cuando la droga entra al cuerpo, por cualquier vía, y llega al torrente sanguíneo, pues inmediatamente va al sistema nervioso, cruza la barrera hematoencefálica, entra al sistema nervioso y empieza a generar cambios en el sistema nervioso, en el cerebro, en el sistema nervioso central particularmente, sobre todo en el cerebro. ¿Qué cambios genera una droga? Pues dependerá de la droga, pero básicamente lo que hace es imitar a los neurotransmisores. Imita a los neurotransmisores o bien hace que el cerebro produzca más de esos neurotransmisores aunque no lo necesite. Ejemplo, una persona consume cocaína. Pensemos cocaína en polvo o en crack, en piedra. Cocaína, la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central, o sea, la cocaína lo que hace es imitar a estos neurotransmisores, estos químicos que nos ponen alerta, que nos ponen en un estado de hipervigilancia, ¿no? Entonces, una persona consume cocaína, llega a su cuerpo, llega al sistema nervioso central y entonces empieza a mandar la señal, a detonar una señal en el cerebro de alerta, 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 peligro, peligro, en fin. Y el cerebro justo hace eso, manda la señal a todo el cuerpo de alerta. Y se desencadena una gran respuesta ante eso. Entonces la persona intoxicada con cocaína tiene taquicardia muy fuerte, parecería mucha energía, está súper alerta, despierto, en fin, y está en estado de una reactividad. Cualquier cosita reacciona, sus sentidos están al máximo. ¿Mm? Mucha gente consume cocaína cuando tiene sueño, cuando está deprimida, cansada o cuando está muy alcoholizada.
y consume cocaína diciendo que es para que se le baje lo borracho, ¿no? Lo alcoholizado. Pero no es así, en realidad no se le baja lo borracho. Lo que pasa es que está muy borracho y ahora además tiene mucha cocaína. Están las dos cosas, las dos cosas. Solo que el efecto de la cocaína es más poderoso todavía. Sigue estando muy alcoholizado, pero es tan poderoso el efecto de la cocaína que lo contrarresta por un momento. En fin, otro ejemplo, el alcohol, ¿no? El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, es la droga más utilizada y hay estadísticas alarmantes acerca de eso. Cuando una persona consume alcohol, pues empieza un proceso de eh, inhibición de sus funciones. O sea, el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Depresor no es que se ponga triste, ¿no? No de depresión, sino de apagar. Un apagador del sistema nervioso, diríamos, ¿no? Eh, Se empieza a apagar todo. Hay un químico, les dije hace ratito, que se llama GABA, que es el químico que usa nuestro cuerpo cuando ya nos vamos a dormir, como dije justo. Bueno, pues el alcohol, la marihuana, los inhalables, muchas de estas drogas imitan ese químico GABA y hacen el mismo efecto. Cuando alguien consume alcohol o marihuana, le está mandando a su cerebro el mensaje de apaga todo, relaja, y entonces por eso alguien alcoholizado se relaja tanto, se va apagando su cerebro al punto en el que ya no está en su juicio, como decimos, se apaga el lóbulo frontal, que es el encargado de mantenernos en contacto con la realidad, con los códigos, las leyes, las normas. ¿Qué sí, que no puedo hacer? Se apaga eso, el alcohol apaga eso. Y entonces las personas alcoholizadas pues hacen muchas cosas que no harían en sus 5 sentidos, ¿verdad? Y empieza a apagar todo, apaga la motricidad y la persona ya no puede controlar su motricidad, apaga la sensibilidad, ¿no? La corteza motora, sensorial, etcétera, del lóbulo parietal se apaga y entonces las personas alcoholizadas ya no pueden caminar bien, no pueden tomar una pluma, pero también si se dan un golpe no sienten. El brazo sí se lastimó, sí sintió, pero el cerebro que registra eso no, porque está apagado. Y así, hasta el punto en el que alguien que sigue bebiendo alcohol puede dormirse, ¿no? Ya, inevitablemente se apaga eso, se duerme, pero si ha bebido una cantidad muy, muy, muy alta de alcohol, puede correr el riesgo de que se apaguen funciones primarias muy básicas, como los latidos del corazón o la respiración. Alguien que muere por una sobredosis de alcohol muere justo por eso, porque el alcohol apaga y como la cantidad fue muy alta, recibió un mensaje demasiado fuerte de que apague cosas, el cerebro, y el cerebro apaga todo, incluida la respiración. Y así, podría poner ejemplos de alucinógenos, el LSD, que es de los más utilizados, el ayahuasca, ahora que están de moda los retiros de ayahuasca, ¿verdad? Que a mí me parece que son una modalidad muy hábil de los dealers. Perdón, yo no creo que hoy en día podamos hablar de chamanes, sino más bien de dealers que hacen retiros de ayahuasca, ¿no? Pues una estrategia de venta, solamente eso. Eh, el peyote, los hongos, estas sustancias alucinógenas, pues que llevan a la persona justo a un estado de experiencia extrasensorial. El cerebro está tan engañado, tan confundido, que confunde la realidad con la imaginación y la ensoñación. En fin, el fenómeno de las adicciones es muy complejo, muy profundo y muy, muy difícil de tratar. Hay muchas sustancias que se consumen pensando que no son dañinas. Sin embargo, yo podría cuestionar esto. Y justo pondré rápido un caso y le doy la voz a Maribel, claro. Un caso, porque dijimos que talleres de casos, muy rápido. Un caso que cuento siempre
un muchachito de 17 años que atendí hace muchos años, hace unos 15 años. Eh, un joven brillante, guapo, exitoso en la escuela, popular, social, en fin, que consumía marihuana de vez en vez. Y una vez lo invitaron a una fiesta del amigo de un amigo. Llegó a la fiesta y encontró que el pastel para el festejado estaba hecho de chocolate con marihuana, con LSD, con peyote. Le pareció muy gracioso, empezó a comer su rebanada y perdió la conciencia después de una rebanada de pastel que tenía marihuana, LSD y peyote. Perdió la conciencia y despertó varios días después en el hospital. Y a partir de ese momento su vida cambió. Yo lo conocí en un centro de rehabilitación y después de mucho tiempo estar ahí, él seguía teniendo episodios de pérdida de la realidad. De repente empezaba a decir cosas muy delirantes, absurdas, fuera de la realidad. Cuando yo hice la indagación clínica, ¿no? de su historia médica, etcétera, cuando hablé con él, con su familia, con su novia, con todo el mundo, pues me di cuenta de la razón. Parecería exagerado que un muchacho con un pastel así se hubiera trastornado de esa manera. Quedó con un trastorno de esquizofrenia. El diagnóstico que le dieron es que tenía esquizofrenia a partir de esa fiesta, de ese pastel. Cuando yo investigué, pues justo encontré que en su familia había antecedentes de esquizofrenia. Un tío por allá, el bisabuelo por allá, había una carga genética de psicosis. En su familia había una predisposición genética a la esquizofrenia y él consumió un pastel de 3 alucinógenos y se despertó la esquizofrenia que estaba latente en su genética. Yo ahí entendí que no hay drogas menos peligrosas que otras. Esta droga que él consumió, marihuana, peyote, LSD, son drogas que mucha gente consume, pero él tenía una predisposición genética a la esquizofrenia y se despertó la esquizofrenia. Entonces, pues ya no es tan fácil, ¿verdad? Muy bien, los escucho. Dime, Maribel, por favor, te escucho con gusto. Mucho gusto, profe. Hola. Bueno, pues desde hace tiempo sin saber de usted. Bueno, yo tengo una duda Sí. respecto a, bueno, hace tiempo, ahorita que mencionaba bueno, de todas estas drogas, recuerdo que igual en psicopatología uno, si mal no recuerdo, nos mencionaba una maestra justamente de que, bueno, de los trastornos por sustancias, pero yo tengo una duda, ¿a qué se debe que, que algunas personas se vuelvan resistentes a ciertas drogas y por eso van a empezar, comienzan a tomar drogas más fuertes? ¿A qué se debe eso? Bien, claro, muy buena pregunta, Maribel. Con todo gusto. Escucho ahora a Liliana y voy contestando. Hola, Liliana. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches a Hola. todos. Usted nos mencionaba en ese momento que por el consumo de droga se le desató la esquizofrenia. Mi pregunta es, cuando a los pacientes se les desata la esquizofrenia que no tenían, ¿esa esquizofrenia se les hereda ya a sus hijos, nietos, etcétera? No, eh, la esquizofrenia como tal no se hereda, o así como de si yo tengo esquizofrenia, mis hijos a fuerza van a tener esquizofrenia. Les dejé el link del Forums para que tomen asistencia si son tan amables. Ya ven que me piden la estadística de quienes estuvieron, ¿no? Si son tan amables, mientras les voy contestando. Eh, no, Liliana, no se hereda como tal. Lo que sí se hereda es una predisposición genética, pero no la sintomatología. Puede ser que mis hijos o mi papá o mi abuelito tuvieran esquizofrenia diagnosticada con todos los síntomas, todo el cuadro psicótico de alucinaciones, delirios, etcétera, pero aunque yo tenga latente esa esquizofrenia, yo puedo no tener esquizofrenia, solo está mi genética ahí. ¿Qué significa? Que soy más vulnerable, que estoy con mayor riesgo a desarrollarla. ¿Qué podría despertar mi esquizofrenia si yo tuviera estos antecedentes genéticos? Pues justo consumir drogas,
un estrés extremo, algún padecimiento médico grave, en fin, hay algunos detonadores que pudieran despertar, permítanme decirlo así, la esquizofrenia. Pero no es que a fuerza los hijos van a nacer y van a tener todo el cuadro ya manifiesto de alucinaciones y delirios. Solo se hereda la predisposición, pero no necesariamente se va a manifestar. Hay quien tiene papás con esquizofrenia o algún papá con esquizofrenia y esa persona nunca desarrolla esquizofrenia. Solo tiene que cuidarse más para no exponerse a desarrollarla, ¿vale? Y la segunda, ¿a qué se debe que alguien vaya consumiendo más sustancias o mayor cantidad? Hay algunos criterios diagnósticos. Si vamos al libro, al DSM, podremos entender que con cada sustancia hay un estudio y una lista larga de los criterios a cumplir para decir esta persona sí tiene esto, sí tiene, no, sí tiene esto otro. Hay una lista. Pero en general, para diagnosticar una adicción, en general, digamos que hay 3 criterios. El primero es tolerancia, justo. Tolerancia significa aguante, dicho en términos más coloquiales, aguante. Que la persona cada vez consume más para sentir lo mismo o consume cosas más fuertes para sentir lo mismo. ¿Eso qué significa? Que su cerebro ya hizo un ajuste para no explotar, para no colapsar. Recordemos que la vida siempre busca camino y siempre busca persistir, ¿no? Cuando empezamos a consumir alcohol o alguna droga, el efecto es rápido. Yo no consumo nunca nada de alcohol. Me tomo 3 cervezas, me pongo borracho, me pongo muy mareado. Y así, pero si a la siguiente semana consumo, luego empiezo un consumo recurrente, el cerebro va detectando que yo lo llevo a un punto crítico cada rato. El cerebro dice otra vez, ¿no? Se prendieron los focos rojos, otra vez, y el cerebro entonces hace un ajuste, empieza a generar resistencia, ¿eh? Fíjense qué truco maravilloso del cerebro. Como va detectando que yo estoy consumiendo esa sustancia y pongo al sistema en problemas, en crisis, entonces el cerebro empieza a producir otros químicos para luchar contra esos. Si yo consumo alcohol y apago, entonces el cerebro dice, no, pues ya estuvo bien, ¿no? Y produce químicos y prende. Yo consumo alcohol y apago, el cerebro contrarresta y produce químicos y prende. Entonces dentro hay una lucha bárbara. Y entonces, si a mí con 3 cervezas ya me daba un efecto de mareo, ahora mi cerebro está resistiendo, está oponiendo resistencia y ahora necesito 5 o 6 para sentir lo mismo. Entonces, cuando una persona, Maribel, ya necesita más dosis para sentir lo mismo o necesita otra droga más fuerte para sentir lo mismo, ya tiene el primer criterio diagnóstico, tolerancia, resistencia. Significa que su cuerpo, su organismo, su cerebro está luchando contra eso para no colapsar. Deberíamos tomar eso como una señal de alarma, pero en realidad pasa lo contrario. Lamentablemente, cuando las personas aguantamos más, en lugar de preocuparnos, nos enorgullecemos y decimos, ¿ya viste cómo ya aguanto más que tú bebiendo? ¿Ya viste cómo ya estoy agarrando condición? Terrible, ¿verdad? Bueno, entonces si su primo, su amigo, su papá, su novio, su novia, su hermana consumen más y dicen, mira cómo ya aguanto más, díganle, pues aguas, ¿eh? Aguas porque ya tienes un criterio. Y de una vez les digo el segundo. Primer criterio, tolerancia. Segundo criterio, síndrome de abstinencia. Cuando una persona se ha acostumbrado a consumir una sustancia durante determinado tiempo, ¿no? Va teniendo un patrón de consumo, digamos, ya no es que consuma de vez en cuando ahí, ¿no? Sino que va consumiendo cada
con una frecuencia, con un patrón, entonces el cuerpo empieza a acostumbrarse, digamos, a que esa sustancia va a estar lucha, 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 lucha. Él ya sabe, el cuerpo ya sabe que cada cierto día entra una dosis de esa droga. ¿Y qué hace el cuerpo, el cerebro? Produce otros químicos para luchar contra eso. Y hay una guerra ahí. Y entonces el síndrome de abstinencia se presenta cuando la persona deja de consumir de golpe. Porque le dio susto, porque ya lo regañaron, porque lo encerraron en una clínica, porque lo amarraron, porque lo que tú quieras. Pero deja de consumir de golpe, ya no recibe esa dosis el cuerpo, el cerebro. Pero el cerebro no sabe que eso iba a pasar y se acostumbró a producir químicos para contrarrestar eso. Deja de llegar la dosis de droga y el cerebro sigue produciendo de los otros químicos para luchar. Pero como ya no hay alcohol o droga, entonces ahora estos químicos que produce el cerebro, pues generan un desequilibrio enorme. Hay drogas que generan síndrome de abstinencia más que otras, hay algunas que no, pero bueno. El alcohol, por ejemplo, genera un síndrome de abstinencia brutal. Una persona que tiene un patrón de consumo de alcohol frecuente, y de repente deja de consumir de golpe, pues ahora viene un efecto contrario, viene una descompensación. Su cerebro está produciendo químicos para luchar contra el alcohol. Y entonces ahora la persona en el síndrome de abstinencia siente taquicardia, mareo, sudoración, empieza a alucinar, puede tener esto que llamamos delirium tremens, ¿no? Un cuadro psicótico, en fin, dolor abdominal, etcétera, etcétera. Se llama síndrome de abstinencia. Entonces, a este cuadro clínico de un malestar terrible ante la ausencia de la droga o la disminución en la dosis de la droga. ¿Vale? Hay una descompensación. Y por supuesto que mucha gente, muchas personas consumidoras ya habituales de alguna droga, con tal de no sentir el síndrome de abstinencia, no dejan de consumir, ¿no? Dejo de consumir, dejo de beber y me siento re mal. ¿Qué hago? Pues mejor sigo consumiendo, ¿no? Mejor sigo bebiendo para no sentirme así de mal. Evidentemente no es la forma, ¿no? Hay maneras, hay ayuda médica para eso, ¿no? Muy bien. Y el tercer criterio, y escucho a Elizabeth, el tercer criterio general es que la persona deja de funcionar, disfuncionalidad. Entonces, tolerancia, aguante pues, síndrome de abstinencia, y 3, deja de funcionar la persona en la vida. Cada vez su vida gira en torno a la droga, ¿no? O a la sustancia. Maribel dice que si es la famosa resaca, no necesariamente Maribel, una persona que no consume alcohol casi nunca y va a una fiesta y consume varias dosis, varias cubas, varias cervezas, varios shots, al otro día va a tener resaca o cruda o como le llamemos. Eso no necesariamente es síndrome de abstinencia. Se llama, es un cuadro de deshidratación. La resaca, la cruda, es un cuadro de deshidratación y de irritación estomacal. El síndrome de abstinencia es mucho peor todavía que la resaca o la cruda, porque dura muchos días, muchos días, muchos días. De hecho, una persona tarda en desintoxicarse bien más o menos 30 días. ¿Vale? Pero se confunde. Una persona que no bebe casi y se toma más de la cuenta, al otro día siente un malestar terrible porque está deshidratada, tiene el estómago irritado y ya, se le pasa después si toma suero o esto, se hidrata. Una persona que es una persona bebedora y deja de consumir, empieza un síndrome de abstinencia y parece resaca, pero le dura más días, y es más grave todavía que la resaca, ¿vale? Muy bien, díganme por favor quién levantó su mano. Adelante, Elizabeth.
Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches. En esto que dice del síndrome de abstinencia tengo una duda. Por ejemplo, ya lo que acaba de decir que entran como como en shock, digamos, ¿no? Porque obviamente el cuerpo o el cerebro requiere la sustancia. Y dice que son como 30 días de desintoxicación. Pero hay veces que supongo que hay personas que duran más tiempo, ¿no? Y esto depende de la persona, de la genética y de su sistema nervioso central, o depende de la sustancia que haya consumido, del tiempo que la haya consumido. O sea, ¿a qué se debe? Porque supongo que las recaídas, hay gente que no se deja de drogarse, digamos, o de tomar alcohol durante meses, y cuando tienen una recaída, no sé, digo, ya habían pasado tal vez esa prueba de abstinencia por un tiempo prolongado y en un tiempo vuelven a recaer. O sea, ¿a qué se debe? Sí, muy bien, muy buena pregunta. Sí depende del organismo, particularmente qué tan grave va a ser el cuadro de abstinencia. Depende de su complexión, de muchos factores, depende de la persona, depende de la sustancia que haya consumido. Hay sustancias que generan cuadros de abstinencia más graves que otros y hay algunas sustancias que no generan síndrome de abstinencia físico. Más bien es una cuestión psicológica, de obsesión psicológica hacia la sustancia. ¿Como cuáles? Como los inhalables, las famosas monas, no generan un síndrome de abstinencia físico, pero sí psicológico. La marihuana, en realidad, si somos justos, la marihuana no genera un síndrome de abstinencia físico terrible, ¿no? Si la persona consume marihuana habitualmente y deja de consumir, no siente que suda y que se revuelca, que le duele todo, ¿no? Pero algo psicológico sí, tiene una obsesión muy marcada hacia el consumo, pero no un cuadro físico necesariamente. Pero hay otras sustancias que sí generan un cuadro de abstinencia brutal, como el alcohol, como la heroína, el fentanilo, muchas de estas sustancias, los medicamentos de uso psiquiátrico, ¿no? Como las benzodiazepinas, estas, ¿vale? Y sí, depende la desintoxicación, depende del organismo, pero sobre todo de cómo se lleve la desintoxicación. Eh, en términos más amables, con un médico, así, pues se libra más fácil, ¿no? No es tan complicada, ¿no? Un médico le dará un tratamiento de rehidratación, etcétera, un plan alimenticio, etcétera, y librará mejor esta desintoxicación, pero sin eso, pues será mucho más complicada la desintoxicación. Sin embargo, te puedo decir que más o menos 30 días es el promedio y después de 30 días ya podríamos decir que alguien se ha desintoxicado, ¿vale? Entonces yo a mis pacientes, ya casi no atiendo adicciones, ¿verdad? Pero cuando tengo algún paciente con una adicción, pues justo le digo que si logra 30 días sin consumir, estaremos casi ya en un punto mucho más mm, favorable, ¿vale? Muy bien, gracias por sus preguntas. Tengo otra pregunta, ¿verdad? De alguien que no sé cómo se llama, pero adelante. Perdón, profe, es que no se Hola. pudo poner mi nombre. Buenas No te noches. no te preocupes, hola. Tengo un familiar muy directo que justamente está en esta parte de adicciones. En este caso, él comenta que, bueno, supuestamente está tomando terapia, ¿no? Dice que su último consumo fue en el mes de marzo del año pasado, ¿no? Pero sigue diciendo que tiene síndrome de abstinencia a pesar de que supuestamente su último consumo fue en marzo. Y que este diagnóstico se lo dio su psicóloga. Entonces, o sea, sí es cierto, o sea, si ya lleva más de 7 meses que supuestamente no consume, ¿es cierto que sigue presente el síndrome de abstinencia? No, sí, sí, no, mira, después de 7 meses sin consumir nada, 7 meses sin consumir nada, ya no hay síndrome de abstinencia físico como tal, ya no está intoxicado. Si le aplican una prueba, un antidoping,
ya en su organismo no está presente la sustancia. Si le hacen exámenes de sangre, de orina, ya va a salir sin sustancia, ¿vale? Ya no hay síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es esta lucha del organismo para recomponerse y encontrar el equilibrio otra vez. Después de 7 meses, el cerebro ya entendió que ya no hay droga, que ya no hay sustancia y ya llegó a un equilibrio químico nuevamente. ¿Qué sí hay? ¿Qué sí hay, colega? Pues una marcada habituación, costumbre al consumo. Y entonces por eso los programas de rehabilitación en adicciones dicen, ¿no? Todos los programas de AA, de NA, de todos los anónimos, ¿no? Que tratan con las adicciones, dicen que una persona que es adicta será adicta por siempre. ¿A qué se refieren? Pues a que la persona que ha consumido drogas y ha experimentado el efecto de las drogas ya no se olvida de lo que se siente. Eso ya se queda grabado en la memoria y entonces ya no se puede borrar y la persona tendrá que luchar contra eso toda su vida, contra la tentación de volver a consumir. Por eso los programas de ayuda mutua pues se basan en ir y estar en juntas y crear una comunidad que se ayuden unos a otros, justo cuando tengan ganas de volver a consumir, cuando estén en riesgo de recaer, ¿no? Entonces la respuesta es no, después de 7 meses, si no ha consumido nada, ya no está en síndrome de abstinencia, pero si de repente todavía se le antoja y siente ganas, pues lo que tiene es pues una marcada obsesión hacia las sustancias. ¿Vale? Muchas gracias. De nada. Muy bien, les dejé el link para quienes no lo hayan llenado, si son tan amables. Y adelante, ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Hola, yo Ernesto, ¿cómo estás? Verónica, ¿cómo estás? Hola, Vero, buenas noches, bien, ¿y tú? Bien, gracias, buenas noches a todos. Pues justamente en este sentido de lo que acabas de mencionar, me gustaría preguntarte qué opinión te merece eso, ¿no? De que a muchas asociaciones digamos AA construyen la idea en el paciente de la enfermedad, ¿no? Y entonces, cuando trabajas con personas adictas, yo no sé qué tanto la idea del enfermo permanente, ¿no? Ayude a una reconstrucción de su propia identidad y de su propia sanidad emocional, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tú tendrías al respecto? Bien, qué buena pregunta, Vero. Sí, justo yo parto de decir que las personas tenemos padecimientos psicológicos, sufrimos condiciones psicológicas, no somos un trastorno, ¿no? Cuesta trabajo y parecería un juego de palabras nada más, pero no lo es mucho más profundo que eso. Las personas no somos adictas, sufrimos una adicción. Empezando por ahí, yo creo que el tratamiento debe estar basado en decir, tú te llamas Juan, te llamas María, te llamas tal y sufres una adicción. Pero si quitamos la adicción, sigues siendo Juan, sigues siendo María, sigues siendo tú, partiendo de eso. Y entonces justo voy cerrando con esto porque el tiempo ha volado. La terapéutica, la terapia, los tratamientos para los trastornos por consumo de sustancias tienen que partir en devolverle su libertad a la persona. Dije al principio que adicción significa esclavitud. Si le quitamos el grillete, si la persona se quita el grillete, ¿qué queda? Pues la persona. ¿Y qué queda? La libertad. El chiste es que la persona pueda aprender a mirarse o a remirarse a sí misma y pueda pensar en sí misma como una persona libre. Suena un poco poético, pero va más allá. Los tratamientos para las adicciones tienen que construir personas libres. No puede ser que se luche contra una adicción cambiándola por otra esclavitud. Una persona no puede dejar de consumir para irse al gimnasio 20 horas al día, meterse en el trabajo 10 y meterse en una relación tormentosa. No, porque entonces cambió una esclavitud por otra.
Los tratamientos para las adicciones deben promover, buscar la libertad. Y eso suena muy abstracto, pero no lo es tanto. ¿Qué es la libertad? Pues que una persona se mire, se entienda, se pueda tolerar a sí misma y pueda tomar sus propias decisiones de vida y hacerse responsable de esas decisiones. Y que ese camino de libertad lo lleve a no sufrir más de la cuenta, a no lastimar a nadie, a la no destrucción, sino a la construcción, al desarrollo. Y entonces, pues cada uno tendrá que tener un tratamiento particular porque cada libertad es distinta, porque cada persona es distinta. El tiempo que yo me dediqué a las adicciones, ahora ya casi no, pues pensaba esto todo el tiempo, ¿no? Esta persona, ¿quién es sin la droga, sin el alcohol? ¿Quién es? ¿Sabe quién es? ¿O tendríamos que construir eso, una identidad, para que pueda trazar su camino? Muy bien, colegas, pues se nos ha ido el tiempo tan rápido. Muchas gracias por su asistencia. Ha sido un placer compartir con ustedes. Y aquí estaré el próximo viernes a las 8 nuevamente para hablar de un nuevo trastorno, un nuevo padecimiento, una nueva situación. Espero contar con su presencia. ¿Vale? ¿Alguien quiere decir Muchas gracias, algún profesor. comentario? Gracias a ustedes. ¿Alguien quiere decir algún comentario final de cierre? Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Muchísimas gracias. Recuerdo que fue mi segundo profesor en el primer cuatrimestre. Recordé ahorita las emociones, los sentimientos que me hacían estar en esta clase, porque se me fue 1 hora en 5 minutos, ¿no? Yo siento que nada más fueron 5 minutos y le agradezco mucho y fue un excelente tema el día de hoy. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Israel. Un placer. Pues muy buenas noches, descansen y nos vemos la próxima semana, próximo viernes a las 8. Linda noche para ustedes. Gracias, profe, descanse. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Bye. profe. Linda noche. Linda noche.